Continuamos con más del Mundo en 7 días. Hoy nos acompaña Daniel Montalvo, director de la Maestría en Talento Humano de la UDLA, para conversar de si es posible o no la desconexión laboral, cómo estamos avanzando en términos de eficiencia a nivel de empleados y empleadores. Gracias, Daniel, por atender esta invitación. Y empecemos por ahí, porque el tema de los recursos humanos, como se lo conocía normalmente, ahora esto es administración del talento humano, es decir, ha ido cambiando de nombre, ha ido cambiando de filosofía. En la práctica ha ido cambiando, por ahí quiero empezar. Excelente, excelente, Roberto. Un gusto verte y compartir con ustedes. Fíjate, yo creo que es súper interesante tu pregunta en el sentido de que podríamos estar hablando, como solemos decir en la jerga popular, del mismo perro con otra lana, ¿no es cierto? Pero el El punto mismo para mí es gatito con otro lacito. exactamente. Yo creo que ha habido una evolución, y ha habido una evolución porque desde la teoría económica, desde la teoría psicológica, social, antropológica y demás, hay una evolución de las personas. Las personas van cambiando, si quieres ver, de prioridades, vamos incorporando nuevas generaciones con formas de pensamiento y ver al mundo desde otro enfoque, ni mejor ni peor, diferente nada más. Y justamente todos los elementos de bienestar organizacional y todos los elementos de salud mental que están, creo yo, hoy muy expuestos a nivel mundial, nos lleva a que definitivamente debemos cambiar la forma como gestionábamos a las personas, cómo gestionamos desde una economía totalmente industrial a una economía totalmente digital, y eso te obliga a cambiar prácticas y formas de llevar adelante la gestión de talento humano en las compañías. Entonces, sí creo que hay unos elementos, y uno de estos es específicamente este elemento del bienestar organizacional, de la salud, seguridad ocupacional, de los temas relacionados a riesgos psicosociales y demás elementos. ¿Y por qué te lo digo? Porque fíjate, por un lado, cuando tú hablas de la desconexión laboral, viene a ser, si quieres ver, un elemento fundamental que tiene que ver con las dos partes. Por un lado están las personas, estas personas que tienen una visión diferente, las cuales saben cómo quieren administrar su tiempo, su productividad y otros elementos. Pero por el otro lado estamos las organizaciones también. Las organizaciones también tenemos un rol ahí, dado que la tecnología que hemos incorporado mucho más post pandemia te viene si quieres ver, a tenerte y mantenerte conectado. Any place, anywhere, anytime, ¿no es cierto? Que era una frase muy importante post pandemia. Nos enseñaba que podemos estar trabajando desde muchos lugares a la hora que queramos, ¿no es cierto? Hoy por hoy las relaciones laborales ya no solamente están en un propio país, en una propia ciudad, sino tú puedes tener muchos elementos de conexión. Entonces, en los dos espacios es donde debemos trabajar, tanto en el ámbito individual, la persona per se, como en el ámbito organizacional, ¿no es Ahora, cierto? desde el Ujú. punto de vista macro, Daniel, yo quiero abordar la temática justamente esa, ¿no? De la ocupación. Las empresas, vamos a hablar a nivel general, buscan un buen rendimiento, buscan utilidad. Las empresas se Correcto. crean en general para generar utilidad. Ahora, dentro de este proceso, hoy, como tú bien mencionas, trabajan en favor de que un buen ambiente laboral, un trabajador motivado, genera un mejor resultado final. Ahora, Correcto. yo veo dos grandes tendencias que están ocurriendo ahora post pandemia. La una, donde las empresas quieren que los trabajadores vuelvan a ocupar los lugares de trabajo de grandes edificios que están en muchos casos no desocupados, pero subutilizados. Eh, pero al final del día, si el objetivo sigue siendo el rendimiento y me vas a calificar a mí por resultados, ¿para qué quieres tenerme allá si yo soy más feliz, más eficiente acá? Correcto, correcto. Es que fíjate, justo lo que te decía, ¿no? A nivel individual, primero, cada persona tiene una conceptualización de lo que es equilibrio, de lo que es vida laboral y vida personal. Cada persona aprende a gestionar, ¿no es cierto?, sus tiempos, sus espacios, sus actividades, Mm. ¿ok? Y por el otro lado, efectivamente, las organizaciones buscamos resultados, ¿no es cierto? Hasta las organizaciones sin fines de lucro buscamos resultados, ¿me explico? Entonces, el punto es cómo equilibrio. Insisto, a nivel individual, ¿no es cierto? ¿Desde qué conceptualizas como un equilibrio?
Primer elemento, que no para todos es igual. Equilibrio no es este horario para todo el mundo ni esta forma de hacerlo para todo el mundo. Cada uno tiene intereses diferentes. Y por el otro lado, a nivel de la organización, la tecnología que nos permite y nos conecta, ¿no es cierto? Nos permite definitivamente trabajar desde cualquier lugar. Se intensifica muchas veces el trabajo. Por el otro lado, hay culturas y organizaciones que dicen, yo quiero tener siempre conectado. ¿Para qué? Para un poco medir si quieres ver tu nivel de productividad. Por un lado, la compañía también debe apoyar a las personas en darles herramientas para que gestionen el tiempo, para que vean la productividad, que las cabezas seamos ejemplo de cómo es esto, que, insisto, no necesariamente todos pensamos igual. Así que por ese lado. Y por el otro lado, yo insisto en un elemento. Por más norma que te pongan, ¿no es cierto? Por más norma que exista, por más que te obligue, ¿no es cierto? Pero tú necesitas que las personas tengan un espacio de descanso para que sean más productivas. ¿Me explico? O sea, si el que no, el que solamente vive conectado puede tener problemas de burnout, problemas que te van afectando la productividad. Entonces, ¿cómo equilibramos y cómo llegamos a acuerdos empleados y empleadores? Eso yo creo que es lo fundamental. La norma puede habilitar, pero al mismo tiempo limitar, porque Porque no todas las organizaciones, perdón que te interrumpa, el tema de la ley del acoso laboral, donde correcto, tú debes llegar a un punto en el cual dices, yo terminé de trabajar, pero llega ahí la pregunta, es decir, en este mismo aparato conviven, en la mayoría de casos, quienes no tenemos dos o tres o cuatro teléfonos, que tenemos uno solo, conviven aquí la familia, los amigos, el trabajo, la otra actividad, el deporte, sí, todos conviven aquí. Entonces, el rato que tú estás y dices, ok, 5 de la tarde, se acabó mi coso, me voy a sentar a ver la televisión. Pip, 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 pip. Entonces, regresas a ver. Claro, no sabes si es quien te está llamando, el amigo o te está llamando tu jefe. Entonces empiezas a ver y dices, ah, cierto que tenía que hacer esto. Son 5 minutos en la computadora, te metes, te llega el otro mensaje y de pronto son las 9 de la noche otra vez y sigues metido en el este. Entonces, ¿cómo lograr determinar esa frontera en la cual tú no eres grosero, por ponerlo en algún término, por darle un ujú. nombre, y dices, mira, por favor, llámame en horas de trabajo, y el otro se siente que estás, es decir, hay ahí un conflicto de manejo de la situación. Correcto, y me devuelvo a lo que te decía, no todo sirve para todos, ¿no es cierto? Yo insisto que cada uno tiene que trabajar de forma individual en sus manejos de productividad, manejo del tiempo, desconexiones, no conexiones. Por el otro lado, en muchas organizaciones debemos mantenernos conectados 24/7, 365, empresas de servicios, empresas de tecnología, cosas de ese tipo que requieren estar conectados muchas veces, ¿ok? Y lo que tú dices, el dispositivo móvil que manejamos, ¿no es cierto? Tenemos involucrado todo lo que es nuestro entorno. Entonces, aprender a equilibrar es aprender a ponerte normas tú. Me explico, más allá de una ley, yo creo que nosotros debemos aprender a administrarlo. Fíjate que cuando nosotros hablamos en nuestro módulo de bienestar organizacional y riesgos psicosociales, lo que trabajamos fuertemente es que la gente entienda qué es el equilibrio para cada uno y cómo tú te administras el tiempo. La administración del tiempo no es nuevo ni es que ha evolucionado con la gestión de talento humano, ¿no es cierto? Simplemente siempre ha existido. ¿Cómo tú te organizas? Y efectivamente, cómo tú vas dando prioridades y elementos, ¿no es cierto? Sí, también hay otras personas que dicen, llegan a una práctica y dicen, listo, a X hora me desconecto y no vuelvo a ver el teléfono hasta el próximo día, ¿no es cierto? Y a menos de que sea algo muy emergente, siempre vamos a tener formas de conectarnos por muchos elementos. Yo insisto que aquí el juego de las dos partes es fundamental, ¿no es cierto? La persona entendiendo qué es el equilibrio para él y administrando su tiempo, su productividad, y por el otro lado la empresa. La empresa, ¿no es cierto?, con una serie de normas que te van pautando cómo tú deberías actuar dentro del ámbito organizacional. Lo que tú has dicho es fundamental. Tanto las personas quieren seguir creciendo en las compañías y logrando otros elementos, pero las compañías también buscamos rentabilidad. Es decir, ¿cómo conectamos estos dos elementos? Y para mí normalmente no hay una norma exacta ahí, sino es cómo llegas a los acuerdos, ¿no es cierto?, con un fin común entre las dos partes para poder crecer los dos componentes. Por el otro lado, la norma, insisto, es unas normas genéricas, no creo que deben ser aplicadas de forma
similar. Creo que todos los temas de estos de riesgos psicosociales y de acoso y demás elementos deben ser más profundizados. De hecho, he mantenido hace una semana una conversación con los órganos de gobierno relacionados al tema y nos permitirán a las organizaciones participar en reglamentar de mejor forma este tema, sin ser blanco o negro, sino realmente conceptualizar desde la esencia del estado del arte de esos conceptos y cómo lo vamos aterrizando para que sea algo que sirve a las dos partes y no solamente es una norma a ser aplicada a rajatabla. Entonces, hay todavía que trabajar en eso, ¿no es cierto? Yo creo que la vinculación de la academia con el gobierno y con las organizaciones es fundamental para llegar a ciertos acuerdos que nos ayuden en establecer estos modelos de equilibrio, ¿no es cierto?, entre la vida laboral y vida personal, y la productividad, el manejo del tiempo, la rentabilidad y otros elementos. Entonces, todavía hay tela por cortar en esa vía, ¿no? Y me alegra mucho que se esté llegando a acuerdos y a ese tipo de conversaciones, porque, claro, hay una diferencia abismal entre un tipo de trabajo y otro, un tipo de compañía y otra. Es distinto un Correcto. banco, no sé, que atención al público, hable de 9 de la mañana a 1 de la tarde, a la 1 de la tarde, cierra la puerta y se acabó la atención al público. Pero Ujú. eso no quiere decir que se detenga el banco, se detiene la atención al público, hay otras cosas que van continuando en su proceso. Una empresa de servicios es diferente, una empresa de seguridad. No puede llegar la persona, está teniendo una emergencia en, no sé, en el EQ y decir, bueno, son las 5, me tengo que ir a la casa, señor, ya, ¿qué otro se la... Ya me voy, Es decir, claro. hay mucha zona gris en el camino de lo que estamos conversando. Yo quiero, ya para ir concluyendo este espacio, porque da para conversar de mucho, Ujú. saber qué, de tu experiencia, el contacto que tienes con la gente en el día a día, ¿cómo está avanzando el tema de los burnouts que tanto se habla hoy? Que la gente está, como esta línea gris en muchos casos se ha transformado en una vida gris, porque dejamos del blanco y negro y se transformó todo en gris, porque tú bien lo dices, mucha gente quiere... Todos queremos progresar en nuestros trabajos, queremos tener una mejor posición, alcanzar un mejor ingreso, llegar, etcétera. Entonces, tiendes a sobreexponerte, sobre trabajar, sobre estar ahí para no quedar mal, para brillar más, para estar en esto, y eso te lleva a una quemada de estar 20, ni 24, 25/8 conectado. ¿Cómo ves Correcto. tú eso que está pasando El- el- Fíjate, es muy interesante. Yo creo que desde los entes de control se estableció el medir los riesgos psicosociales. Por el otro lado, como una de las grandes tendencias en el año 2023 y en el año 2024, y estimo que seguirá en el 2025, uno de lo que está en la pirámide es la salud mental salud de los mental? colaboradores. Yo creo que casi nadie tenemos el cuidado de irnos a trabajar, no así como cuidamos la alimentación, el deporte y cosas de ese tipo, pero yo creo que visitar siempre a los psicólogos o estar visitando si quieres verte, haciendo terapia realmente, pero no terapia porque estés loco, porque muchas veces la gente cree que uno va al psicólogo porque uno es loco. No, no. Uno va al psicólogo porque necesita un nivel de salud mental. Esto, ¿no es cierto? En las compañías creo que le hemos dado mucha relevancia, como te digo, es una tendencia de las principales hoy por hoy a nivel mundial. Y justamente estos equilibrios, lograr estos equilibrios y esos manejos. Insisto, no es lo mismo, ¿no es cierto? Hay gente que le gusta mucho trabajar, pasar conectado todo el tiempo, que su vida es eso, ¿me explico? Hay otros que no, que tienen una vida, que quieren salir, como tú bien dices, a las 5 a hacer deporte, a hacer otras actividades, a la familia, etcétera, o que tienen otra actividad, ¿no es cierto? Entonces, todo este proceso está evolucionando. Yo creo que está siendo medido y eso es lo más importante, ¿no es cierto? Cuando nosotros estamos midiendo con datos podemos irlo viendo. Hoy por hoy, insisto que las compañías tenemos la responsabilidad y la obligación legal también de manejarlo. Y creo que ha habido muchas iniciativas por parte de la empresa, de la academia, para poder realmente estar trabajando en mejorar este esquema de salud mental de nuestra gente. Pero finalmente la decisión es de uno. Me explico, la decisión la tiene cada uno. Uno decide lo que es equilibrio, cómo quiere manejarlo, cómo quiere hacerlo. Y por el otro lado, la compañía también habilita, da capacitación, entrenamiento, formación para que la gente empiece a manejar estos conceptos diferentes. Justamente, fíjate que hacíamos un ejercicio en una organización de esta película intensamente con relación a la Ah, parte de emociones. de las Hacíamos un emociones. foro en estos días en los cuales todos los elementos de ansiedad, ¿no? Las personas queremos ya arreglarlo de mañana, pero no vivimos bien el día de hoy y nos seguimos culpando de lo que pasó ayer.
cómo evolucionamos en ese proceso para vivir plenamente un momento, y no digo libertinaje, ni satisfacción pura y dura, ni inmediatez, como hoy por hoy se está viendo en las generaciones, ¿no? Quieren todo rápido, ya, cuántos likes tengo y cosas de ese tipo. Entonces, creo que hay una responsabilidad compartida de todos los que hacemos la sociedad para ir evolucionando en este tema de manejar de mejor forma nuestras emociones. Y te diría que por ahí es la vía. Racionalidad, entendimiento, comprensión, pero por el otro lado, práctica. ¿Qué es práctico para ti y qué realmente es lo que te sirve a ti? No hay una receta médica. Insisto, si hubiera una receta médica ya sería millonario, como digo yo, pero el hecho es nada. Cada uno tiene que trabajar en su autoconciencia, su autoconocimiento y ver cómo lleva esto realmente a su práctica cotidiana y busca ese elemento de equilibrio específico para cada quien. ¿Sí? Agradezco mucho tus valiosos comentarios y criterios. Gracias a Daniel Montalvo, director de la Maestría de Talento Humano de la UDLA, con quien hemos conversado hoy aquí en El Mundo en 7 días. Gracias, te mando un abrazo a la distancia. Gracias y a las órdenes. Un buen día. Que estén muy bien.